Según la Real Academia, penitenciario se refiere a todo lo perteneciente a un penal. Una segunda acepción es dicho de un presbítero secular o regular, que tiene la obligación de confesar a los penitentes en una iglesia determinada, o cardenal presidente del Tribunal de la Penitenciaría en Roma. Es decir, que el término tiene relación con los sistemas de castigo y corrección de los penados, y con los establecimientos destinados a este fin y a su régimen y servicio. Es un dato histórico que recorre las academias que desde 1608 hasta 1877, dentro del Cabildo, funcionó la primera cárcel de Argentina. También es historia conocida que Sarmiento inauguró en mayo de 1877 la primera penitenciaría modelo de la Argentina, que funcionó en el edificio creado a tal fin en Avenida Las Heras, al 3400 en la ciudad de Buenos Aires. Si mal no recuerdo, yo con los años que tengo alcancé a ver el edificio. Me parece que ya estaba fuera de uso, pero alcancé a ver el edificio donde ahora está Plaza Las Heras. En 1906 se realizó el primer censo penitenciario nacional, que marcó un hito fundacional en la recolección estadística penitenciaria argentina. Junto al censo se incorporó una nueva forma de producción científica vinculada a los estudios de casos, la criminología clínica. En 1907, José Ingenieros quedó a cargo de la Oficina de Psicología y Antropometría dentro de la Penitenciaría Nacional, luego denominada Instituto de Criminología. Los reportes de la penitenciaría incluyeron información basada en las investigaciones del instituto, como por ejemplo las diferentes patologías observadas en los reclusos. Con el tiempo, las razones por las que una persona delinquía fueron variando y las investigaciones tuvieron giros sociales. Ya no se mira al individuo desde su posible patología, sino como un emergente social. Es en el marco del Museo Penitenciario y con la asistencia del CONICET que se estudia la criminología para acompañar los procesos históricos, para comprender la sociedad que nos toca, articular con quienes escriben las leyes y colaborar con la prevención de los delitos. Podés googlear Museo Penitenciario Argentino o ingresar a argentina.gov.ar y ver el museo de manera virtual, sala por sala. Hay entrevistas y desarrollo de la historia de todo lo relacionado con la criminología en nuestro país. Podés visitar el museo si andás por la ciudad de Buenos Aires, que está en Humberto Primo al 300. Oscar González es periodista y abogado, actualmente es asesor en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y coordinador del programa de recuperación del Museo Penitenciario Argentino Antonio Balvé. Oscar, ¿estás por ahí? Aquí estoy, muy buen desarrollo, me evita todo pronunciamiento, bueno, larga sí. introducción. No, bueno, pero viste, yo esto lo preparó la producción, entonces yo digo, a ver, yo descerrajo la lectura de esto y todo me parece que está funcionando bárbaro mientras lo voy leyendo. Ajá. No sé si te dio esa misma impresión, pero aparte uno supone, porque tampoco soy un conocedor de cómo se vive dentro de las cárceles abarrotadas de presos. Yo no tengo ni idea, me imagino cosas espantosas adentro de las cárceles. Pero, bueno. pero leo esto y todo me parece que está bárbaro. Oscar. Bueno, sí. Nuestra misión en el Museo Penitenciario Argentino Antonio Balvé, sí. Que de paso, un pequeño detalle, la página es Museo Penitenciario Argentino A.B. larga, todo correcto. continuado. No Museo Penitenciario claro. a secas, sino A.B., que son las iniciales Bien. de Antonio Balvé, que es el patrón laico de nuestra institución. Muy bien. Que fue un antiguo director de la Penitenciaría Nacional, esa que vos mencionaste, que estaba donde hoy está el Parque Las Heras. Claro, bueno, claro. En relación a lo que vos decís, bueno, siempre lo punitivo está
ligado a lo incómodo. Y si bien el museo no refiere a la circunstancia actual que se vive en las cárceles del país, sí, porque es un museo de naturaleza histórica, no hay en nuestro museo prácticamente objetos o testimonios o documentación posterior al año 1980, para poner una cifra. Sí. Les cuento y te cuento. Nosotros tenemos una doble circunstancia en Museo Penitenciario Argentino, sí, que es un museo que está implantado sobre el edificio donde operó de 1890 a 1974 el asilo correccional de mujeres. También conocido como la cárcel de San Telmo. Eso. O la cárcel del Buen Pastor, porque obviamente está en San Telmo, en pleno San Telmo, contiguo a la iglesia de San Pedro Telmo y a 50 metros de la antigua plaza de Belén, hoy llamada Dorrego, muy conocida por los turistas. Y por el otro lado, dentro de esas paredes del siglo XVIII, hay testimonios y papelería y documentación de todas las cárceles federales del país. Federales. Porque nosotros dependemos, desde el punto de vista ritual, del Servicio Penitenciario Federal, que en esa estructura compleja de los poderes ejecutivos, a su vez depende de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios, cuya jefa es la doctora María Laura Garrigós, bastante conocida, y a su vez del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Así que en ese contexto, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros logramos reabrir, porque desde el año 2014 estaba cerrado al público y cerrado, y eso sí era bastante grave, a los investigadores, logramos reabrir hacia fines del año pasado, después de un año y medio intenso de trabajo, logramos reabrir ese museo al público para que lo recorra y vea los testimonios, los objetos, las fotografías, etcétera. Pero sobre todo, nosotros tenemos un acervo documental de alrededor de 16.000 historias criminológicas, que tiene que ver con eso que vos mencionabas en la presentación, que es las tareas del original Instituto de Criminología fundado por José Ingenieros a comienzos del siglo XX y las sucesivas transformaciones de esas instituciones que tienen por objeto estudiar y la aplicación de la pena, la naturaleza de los delitos y las condiciones carcelarias de los detenidos. Pero la mía es una pregunta primaria. ¿Para qué nos sirve tener un archivo de ese tipo? Bueno, buena pregunta, porque cuando me la hice yo mismo, cuando me hice cargo primero como coordinador del programa, ahora soy director del museo, han cambiado mi rol, que es ad honorem, pero lo han cambiado hacia el director. Me llamó muchísimo la atención cuando apenas nosotros logramos reabrir ese archivo, la afluencia de investigadores de todo el mundo. Se generó todo un movimiento de inquietud en torno a acceder a ese lugar. Y yo dije, bueno, la inquietud es porque como esto estuvo clausurado a la vista de los investigadores, es una novedad, y efectivamente eso fue algo de lo que pasó. Entonces, porque cuando nosotros asumimos la dirección de ese museo y archivo, detectamos una circunstancia que es muy propia, común de todos los organismos de seguridad o llamados también de control social, que no gusta mucho abrir al público y menos a los investigadores, y obviamente menos a los periodistas, lo que se guarda, lo que se recoge, lo que se... lo que sería el acervo, documental. ¿Y por qué no gusta mucho, Oscar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es medio secreta la cosa? No la entiendo. No entiendo el no gusto.
Bueno, en general, no hablo en particular, en general los organismos de control social de todo tipo, generalmente vinculados o siempre vinculados de una manera o de otra con la seguridad, están impregnados por una cierta mentalidad secretista. Es cierto que les tocó actuar durante, por lo menos el último siglo, muy complicado, donde la presencia de varias de dictaduras sucesivas, el 43, fueron, el 55, fueron ocultando sucesivamente todo lo que estaban haciendo. Claro, al punto que incluso un temita que tiene que ver con el museo, nosotros descubrimos que todas las mujeres legisladoras que habían sido electas la primera vez que la mujer pudo participar votando y con la posibilidad de ser elegida en 1951, todas las mujeres legisladoras nacionales, sean diputadas o senadoras de la Nación, que estaban en funciones el 16 de septiembre de 1955, día del golpe contra el gobierno constitucional de Perón, todas y cada una fueron detenidas y trasladadas al recinto donde hoy está nuestro museo, o sea, a la cárcel del Buen Pastor de Buenos Aires. Eso es. Y estuvieron ahí algunas semanas y otras hasta 3 años. Mira. Acusadas de los peores crímenes. Por eso está vigente e invitamos a la gente que viene a Buenos Aires o es de Buenos Aires a que se den una vuelta los domingos de 11 a 15 para ver esta muestra que se llama Legisladoras Peronistas del Congreso a la cárcel. Porque la primera experiencia de ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y el derecho al voto y a ser elegida fue absolutamente frustrada y frustrante por un golpe militar, 4 años después. O sea, fue una primavera de los derechos políticos de la mujer que duró solo 4 años. A los 4 años estaban todas y cada una presas. Ahora, ¿qué sucede? ¿Para qué sirven los museos? Porque acá esa es tu pregunta. Por ejemplo, sirve para que el público conozca esta circunstancia. Y la experiencia que yo te quisiera transmitir y a los oyentes es increíble. Nosotros, cuando tuvimos la noticia de ese episodio de la historia política argentina, ¿qué hicimos? Fuimos con un grupo de colaboradoras, pues son básicamente 2 señoras, a revisar los archivos. Y en los archivos pudimos reconstruir el listado de 32 diputadas y senadoras de la Nación que estuvieron habitando ese lugar físico, la cárcel de San Telmo o asilo correccional de mujeres, todos esos nombres identifican el mismo lugar. Y al abrir las puertas, ya de manera rutinaria, a partir de febrero de este año, empiezan a desfilar mujeres mayores, peronistas, muchas o varias de ellas historiadoras o sociólogas o psicólogas. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Nadie conocía la existencia de ese episodio tan grave de la historia política argentina y particularmente tan grave de la historia de la mujer en la Argentina. Entonces, había una idea general de que Eva Perón y el peronismo había logrado la ley de derechos políticos de la mujer, y había una concepción general de que había habido represión para los funcionarios. Pero sin demasiado detalle. Porque cada vez que viene una dictadura en la Argentina se produce una cesura, un corte, y después cuando la sociedad retoma la respiración democrática... Es como empezar de nuevo. Efectivamente. Quedan en el camino episodios de absoluta gravedad y nadie los recuerda. Me llamó la atención una señora peronista, mujer e historiadora. Desconocía, le digo, no podés desconocer, sos historiadora, sos mujer y sos peronista. Claro. Y me dijo, no, verdaderamente desconocía. Oscar, ¿hay diferencias entre criminología y criminalística? No. ¿Es lo mismo? Es una diferencia técnica. Desde el punto de vista del museo,
nosotros lo abordamos indistintamente. Claro. Lo de la criminología tiene que ver con las teorías criminológicas, que eso es muy interesante lo que se muestra en el museo, y acá voy a lo que tenemos ahí. Nosotros tenemos una sala donde tenemos a nuestro preso emblemático, que es el famoso Petiso Orejudo. Ah, mira, claro. Que conversa dentro de la sala con los ingenieros, y porque son los dos, digamos, nombres que coinciden en esa sala, que es la sala de la criminología. Ajá. ¿Por qué? Porque en rigor nosotros lo que relatamos en esa sala es desde la famosa antropología criminal de Lombroso. Lombroso, claro, sí. Bueno, el Lombroso, que fue muy avanzado a finales del siglo XIX, sí, señor. Ahí de alguna manera, digamos, está en barbecho las nuevas ideas de la criminología. Claro. Ingenieros es la superación del Lombroso, pero anclado en Lombroso y en Ferri. Entre paréntesis, la criminología argentina está basada sobre todo en los autores italianos, lo cual no es ninguna novedad. Qué interesante. Se considera cómo se construyó la sociedad argentina, sobre todo después del 1870 en adelante, la enorme inmigración. Ahí vinieron todos los criminólogos famosos, autores penalistas italianos, desfilaron uno tras otro por sobre todo Buenos Aires y Rosario, dando conferencias. A la vez recaudaban, porque Argentina era un país rico, de paso recaudaban, porque se cobraba la entrada de sus discursos. Bueno, ahí está José Ingenieros, que como vos muy bien dijiste, fundó el Instituto de Criminología, la Penitenciaría Nacional, y están los aparatos de medición que se utilizaban de la criminología clínica que vos mencionás, claro que usaban, qué bárbaro, porque en aquel momento no era que todas las personas que tienen las orejas en pantalla o despegadas del cráneo son criminales, pero cuando cometían un delito se les hacía había una correlación entre el aspecto físico y el tipo de delito. Entonces el famoso Petiso Orejudo se identificaba la separación de las orejas y su aparición en pantalla con el hecho de los crímenes, de los homicidios múltiples que cometió. De la misma manera, tener las manos al estilo garra, o al tener la nariz al estilo gancho, o tener la frente breve, digamos. Bueno, después popularmente se decía, mirá la cara de delincuente que tiene ese tipo. Bueno, como si fuese la cara lo que caracterizaba la delincuencia, ¿no? Nosotros, sociedad itálica, si las hay, hemos heredado, digamos, como lugares comunes, muchas de ese tipo de apreciaciones que fueron continuadas a través del tiempo popularmente. Pero lo grave no es eso, porque que vos digas, mirá la cara de delincuente, es un residuo de aquellas condiciones del fin del siglo XIX, comienzo del XX. El problema es que a nivel de la clasificación de los internos, como se le dice elegantemente a los presos, las internas también, en la clasificación que a través de los años nosotros contamos con esas 16.000 historias criminológicas, donde se hace un relato, se dan los datos básicos de la persona, nombre, edad, ese delito que cometió, lugar de donde es la familia, pero también se dice cómo se construye esa familia, si es hijo natural, como si hubiera hijos no naturales, pero en esa época era clave ese dato. Bueno, el tipo de delitos, el hecho de si habían estado ya o no ya detenidos anteriormente, esa es el lombrosianismo y el positivismo que es posterior de ingenieros y compañía, perduró en esos análisis que constan en esas historias criminológicas que ahora por fin pueden venir a revisar y estudiar los investigadores de todo el mundo, y los argentinos en primer lugar. Ahí constan todas esas, digamos, definiciones hoy día absolutamente arcaicas. Por supuesto. Pero lo que llama la atención es que hayan perdurado, porque tenemos documentación de los años 60, que no es tan lejos en el tiempo, donde todavía esos conceptos que hoy se
consideran absolutamente antiguos, y superados, todavía andaban dando vueltas. Andaban dando vueltas de la mano de los psiquiatras que analizaban la conducta y redactaban esas historias criminales. Déjame que repita la dirección del museo y decime qué días y a qué hora está abierto. Está en Humberto Primo al 300, ahí en San Telmo. Bien, ahí está, abierto al público en general, solamente todavía los domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Listo, bueno, que es el día del paseo por San Telmo también. Es el día, obviamente. Claro. Les comento una cosa, nosotros no hacemos ningún tipo de publicidad, esta sería la primera. Porque tenemos, por suerte, un público cautivo, que son los miles y miles de personas, muchos de países cercanos, o no tan cercanos, también hay europeos, que visitan San Telmo y se sorprenden con la existencia ahí de una antigua cárcel, que, como digo, muchos de los que vienen dicen, pero yo vengo hace años y nunca estuvo abierto. Cuento dos anécdotas que tienen que ver con 2 libros que acaban de publicarse. Se acaba de publicar una novela que se llama Victoria, en España, de una autora de origen argentino, pero que vive en Cataluña, como prefieren decir los que viven en Cataluña, hace muchos años. Y relata los 26 días que Victoria Ocampo, en 1953, estuvo detenida en esa cárcel. Tenemos la ficha de ingreso, etcétera. Esa señora que escribió una novela, para la cual investigó, porque es una novela de tipo histórica, nunca pudo acceder al lugar donde estuvo detenida. Ahora podría hacerlo. Llegó cuando el día que vino a Buenos Aires a presentar su libro, pasaba por la zona y le estaba mostrando al marido el lugar donde transcurría la novela que acababa de presentar la noche anterior, y de pura casualidad yo estaba llegando al museo y me contó la historia y yo le mostré el lugar donde estuvo su protagonista detenida. Y otra más, acaba de publicarse 2 profesoras de la Facultad de Ciencias Sociales de la carrera de Comunicación de la UBA, donde yo mismo di clase durante muchísimos años, 13, muchísimos en términos de docencia, acaban de publicar un libro sobre la huida o fuga de 4 detenidas políticas guerrilleras en 1971. Me invitaron a la presentación del libro y yo le dije, hojeé el libro, compré el libro, que se llama Operación Capelletti, que ese fue el nombre del operativo que liberó a 4 mujeres detenidas de las organizaciones guerrilleras de los años 70 de 1971, y les dije, veo que hay un plano de lo que hoy es el museo y que antiguamente era la cárcel de mujeres, en el libro. Dice, pero ese plano está hecho por relatos. Nunca pudimos entrar a ver el espacio. O sea que ahora se puede entrar y constatar. Efectivamente, ahora se puede entrar, constatar, revisar los libros, mirar los archivos. Estamos tratando de recuperar otros espacios que todavía no están dentro de nuestro poder. Bueno, Oscar González, tengo que interrumpirte porque sos bastante larguero. Muy. Porque yo vengo del periodismo escrito, ¿no? Claro, columnas y columnas. Efectivamente. Bueno, te agradezco mucho este ratito, esta información, y seguramente que esto, no sé si tendrá su aspecto publicitario, pero está bueno conocer que los domingos entre las 11 y las 15, ahí en Humberto Primo al 300, se puede entrar y sorprenderse. Gracias, Oscar. Gracias a vos, Quique. Un abrazo. Abrazo grande. Equipo. Bueno, lo escuchaste a Oscar González aquí en El Desconcierto.